El imperio aqueménida fue conocido por ser el imperio persa más grande y poderoso de entre todos los imperios antiguos, buscaba expandirse cada vez más. El rey Darío como líder del imperio ya había derrotado y conquistado Macedonia y Tracia en su ambiciosa meta de expandirse por toda Europa. Para el rey Darío, Atenas y todo el territorio griego era uno de sus objetivos más ambiciosos en la búsqueda de reconocimiento y poder, que le brindarían un gran prestigio en el mundo. El rey persa, para cumplir su codiciada expansión, decide enviar a Atenas a varios de sus heraldos para infundir miedo a los griegos, exigiendo con gran furia tierra y agua. Con esto buscaba que estos puedan ser sometidos fácilmente, para posterior lograr la conquista, posicionando el imperio persa a lo largo de Europa. El poderoso rey Darío I no contaría con que tanto espartanos y atenienses estaban al tanto del ataque planeado por el gran imperio persa. El territorio griego se preparó y muy astutamente Atenas y Esparta crearon un gran complot que les brindaría la victoria. Al momento de que los heraldos enviados por Darío llegaron a territorio enemigo, los griegos ya estaban totalmente preparados para luchar, logrando vencer al imperio aqueménida, matando a los infortunados soldados persas, dejando claro que los griegos no se someterían ante la soberanía de Darío. El crudo mensaje llegó a Darío: sus valientes soldados habían perecido en combate, había fallado y con él, había fallado todo el poderoso imperio persa, quedando en vergüenza ante tal desastroso fracaso frente a los imponentes griegos. El gran rey persa no se daría por vencido y planearía con más sigilo el siguiente ataque, hasta conseguir que el territorio griego forme parte del prestigioso imperio persa. Es así que Darío, en el año 491 a.C., ordena a sus soldados más sanguinarios atacar sin piedad el archipiélago de las Cícladas y la isla de Eubea, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más bélicos suscitados en el territorio helénico, la batalla de Maratón. El ejército persa contaba con al menos 50.000 soldados que se dirigieron con gran estrategia hacia Grecia. Desgraciadamente, el ejército ateniense era mucho menor que el ejército persa. Aún así, los guerreros atenienses idearon una gran estrategia que ayudaría a posicionarse en el combate a pesar de la desdichada desventaja. Fue un combate tan sangriento cuerpo a cuerpo, los griegos con gran pánico veían la derrota poco a poco. Sin embargo, no flaquearon, no importó que cientos de soldados cayeran cada segundo. Utilizaron todo su aliento, fuerza, furia y astucia para atacar a los persas, que poco a poco iban cayendo por miles en el campo de batalla. Los persas empezaban a huir hacia los barcos, desesperados gritaban retirada, y los griegos recuperaban el aliento, viendo la luz al final del largo túnel de sangre, logrando acabar con el poderoso ejército persa. El imperio persa fracasa nuevamente en su intento de conquista, pierde prestigio en la región y los griegos se convierten en el imperio más fuerte y temido de la época. Los valerosos griegos, en agradecimiento a los dioses por la victoria, deciden construir el emblemático Partenón en honor a la diosa Atenea. Por otra parte, Darío I, derrotado y humillado, presencia la rebeldía de varios estados que estaban en su dominio. El rey persa, sin salida y con tal fracaso, pone pausa a su codiciosa misión. Sin embargo, el poderoso ejército persa seguía en crecimiento, se reclutaba mucha gente y eran entrenados desde temprana edad para que estuviesen listos ante cualquier ataque, y sobre todo para atacar con más fuerza a los griegos. Con el pasar de los años, Darío contrae una terrible enfermedad mortal, al poco tiempo empeora drásticamente y finalmente muere sin haber logrado su elogiado plan. No logró conquistar el territorio helénico, no logró ver a su imperio aún más poderoso. Tras la muerte de Darío en el 486 a.C., queda a cargo del prestigioso imperio aqueménida el rey Jerjes I, quien era hijo de Darío I y la hermosa doncella Atosa. Jerjes continúa con el legado que su padre Darío le había dejado, la ambición de expandir su imperio cada vez más. Con esto, el nuevo gobernador persa prepara una descomunal invasión y enfrentamiento hacia los atenienses y espartanos, con el fin de dominar sus territorios. El rey persa decide vengar la derrota que tuvieron años antes con los griegos, y más que eso, desea expandir el imperio, convertirlo en una gran potencia y dejar en alto el nombre de los persas. Prepara al ejército y a su pueblo para la gran batalla que estaba por llegar. El monarca persa ordena construir grandes reservas de alimento y fabricar las mejores armas para el viaje que los llevaría hasta territorio griego. El enfrentamiento sería descomunal,
el poderoso rey Jerjes había preparado un temible ejército de más de 300.000 sanguinarios soldados que atacarían Atenas y Esparta. Jerjes estaba seguro que los griegos no contarían con un ejército poderoso, ni siquiera con la mitad de hombres que el ejército persa poseía en ese momento. El rey persa estaba seguro de que esta vez saldrían triunfantes en la batalla, y lograría su codiciado cometido haciendo honor a la ambición de su padre. Jerjes destinó todos los recursos de su pueblo para la guerra, cosa que su padre jamás hizo, convirtiendo su designio en la mayor amenaza de la historia. Su plan era tan minucioso que cubría cada parte del camino con una ingeniosa estrategia. Lograron construir un canal en Chalquidique, para construir 2 puentes que ayudarían a llegar con más facilidad desde Asia hasta Europa, transformando un mortal viaje en un viaje más sereno, resguardando todas las provisiones y sobre todo a los valerosos soldados persas. Los persas habían estudiado por años esta majestuosa estrategia de ataque, ahora nada podía fallar. Durante todo el imperio persa no se vio igual cosa, un ejército sumamente poderoso y sanguinario, con un entrenamiento bestial nunca antes visto. Jerjes decide enviar un gran número de temibles heraldos persas por tierra para dar inicio a la batalla, mientras que enviaría más de 700 barcos gigantes de guerra totalmente equipados y armados hacia Grecia. Una nueva invasión se suscitaba en territorio helénico, los soldados griegos se preparaban para una nueva guerra, una nueva batalla sin miedo ante su poderoso enemigo. Los griegos confiaban en sus dotes militares y empezaron a crear alianzas entre todo el territorio. Se unieron soldados tebanos, corintios, arcadios, atenienses, espartanos y tespios, contando con un gran reclutamiento de al menos 7.000 hombres. Siendo una de las mayores alianzas y una de las más fuertes, la alianza entre espartanos y atenienses, creando la poderosa e importante Liga Helénica. Todo el territorio heleno estaba dispuesto a pelear por su gente y sobre todo por su honor, con la poderosa alianza creada por la mayoría de las polis de Grecia, así empezaba la macabra batalla. Todo el ejército helénico estaba en manos de los espartanos, dirigidos por el rey Leónidas. Todo el peso de la batalla recaía sobre hombros del rey espartano, ya que de toda Grecia los espartanos eran los mejores soldados, los mejores en el uso de armas y armaduras, eran muy famosos por poseer una destreza impresionante al utilizar las poderosas y afiladas lanzas largas. Los espartanos recibían un estricto entrenamiento militar obligatorio desde muy temprana edad, en donde se los forjaba en carácter y destreza de guerra, la famosa agoge o educación espartana que los convertía en guerreros de profesión. En el año 480 a.C., Jerjes ya se encontraba en puestos estratégicos de ataque y decide esperar para dar inicio a la contienda. El monarca persa envía emisarios directamente hacia Esparta, para comunicar que no tendrían posibilidades ante un ejército de más de 300.000 poderosos soldados persas armados, y por ende debían rendirse y entregar todo su armamento, y sobre todo sublevarse ante el poderoso rey persa. Jerjes da a los helenos un plazo de 4 días para rendirse y someterse a leyes persas. Lastimosamente para los espartanos esta propuesta fue una ofensa terrible ya que eran profesionales de batalla, y si llegaban a morir sería únicamente en el campo de guerra defendiendo su territorio. Sumamente ofendido ante tal propuesta, Leónidas rechaza furioso la enorme humillación propuesta por el rey del imperio persa y envía el mensaje diciendo, «Ven, y tómalas». Culmina el plazo de piedad propuesto por Jerjes, es así que al 5.º día ordena a todas sus tropas navales y terrestres atacar, con la misión de terminar con todos los griegos, destruyendo todo templo, saqueando toda polis, con el fin de exterminar a todo aquel que se rebele ante su ejército, como venganza hacia los espartanos, por el terrible rechazo ante su propuesta. Lleno de furia Jerjes no toleraría a ningún griego. Leónidas consulta con el oráculo para combatir contra los persas, recibiendo una respuesta muy cruda. El oráculo decía que no se le permitía ir a combatir, de hecho, a ningún soldado se le era permitido desplazarse a territorio de combate, ya que la batalla se estaba dando justamente en una de las festividades religiosas más importantes de Esparta, las Carneas. Las Carneas era una trascendental fiesta en honor al dios Apolo. Leónidas I, rey de Esparta y militar entrenado, decide enfrentarse a los persas, quebrantando las leyes divinas de Esparta, reúne a un número reducido de valerosos hombres y decide atacar al ejército persa en un lugar estratégico, en la entrada a territorio helénico, en las legendarias Termópilas.
Las Termópilas era un lugar con varios caminos pantanosos estrechos, con fervorosas vertientes de azufre que brotaban de la tierra, un desfiladero demasiado angosto muy cerca del mar, un lugar rocoso que protegía al corazón de Grecia. Las Termópilas estaban constituidas por varios caminos estrechos de al menos unos 15 metros de alto. Leónidas da la orden de bloquear el paso al ejército persa desde la puerta central del desfiladero. En este punto existía un muro, un enorme muro que ayudaría a detener la entrada de persas en la batalla, el famoso muro de Epoquia, que reforzaron rápidamente entre todos los soldados griegos. Al inicio de la batalla, el rey espartano decide enviar a 1000 hombres hoplitas al valle de Tempe, muy cerca del monte Olimpo, ya que un enorme ejército persa se encontraba invadiendo dicho territorio. Sin suerte, los generales griegos deciden retirarse ante la masacre de muchos de sus hombres de combate y al gran número de sanguinarios soldados persas. Rápidamente vieron la derrota, pero Leónidas no se daría por vencido. Envía a varios navíos de guerra que detuvieran a flotas persas. Por otro lado, varios soldados griegos se rindieron y muchos otros fijaron alianzas con fuerzas persas. Jerjes, confiado y convencido de que llegaría la victoria en un abrir y cerrar de ojos, no contó con que sería una de las batallas más sanguinarias de la historia. Fue una terrible batalla que tuvo lugar durante 3 largos días. Los griegos, con sus poderosos escudos de bronce y con sus afiladas lanzas largas, se colocaron en lo más estrecho del camino central de las Termópilas. Leónidas tenía una misión: bloquear a toda costa el paso de persas a su amado territorio. Jerjes envía a miles de hombres el primer día de batalla con la certeza de que sería suficiente para que los griegos desistan, se rindan fácilmente o mueran en combate, y así conquistaría Atenas y toda Grecia. Jerjes estuvo totalmente equivocado, ya que los poderosos y disciplinados soldados griegos dieron una interminable lucha que acabaría con miles y miles de hombres persas. Montones de cadáveres repletos de sangre persa se contaban, a diferencia de unas pocas pérdidas griegas. Una vez más los helénicos demostraban su furia, su astucia y destreza en la batalla. Leónidas sabía que estaba en desventaja, sabía que probablemente no lo lograría. Aún así, decidió seguir en pie y luchar por su gente, por su tierra y sobre todo por su honor. Los persas, totalmente incrédulos y llenos de asombro por tan magistral batalla, ya que sus hombres no estaban preparados para ser soldados, no tenían una educación que los disciplinara como a los espartanos, sus armas eran obsoletas ante la poderosa protección de los griegos. Estos poseían escudos de bronce impenetrables, sus cascos y armas totalmente poderosas y eficaces estaban acabando con el ejército persa, que, si bien eran superiores en número, no eran superiores en inteligencia militar. Por esta razón, el rey del imperio aqueménida, ante su desesperación, toma la astuta decisión de enviar a los temibles inmortales a combate en el segundo día de batalla. Los inmortales eran un grupo de poderosos hombres persas con el mejor entrenamiento militar del imperio, eran 10.000 generales persas de élite con la mejor educación militar y las mejores armas compuestas. Los inmortales eran un fuerte militar indestructible, de ahí su nombre. Estos oscuros militares persas siempre eran 10.000 en número. Los soldados élite inmortales constituían la poderosa guardia personal del rey persa Jerjes. Los soldados hacían guardia día y noche el trono de su rey. En el segundo día, los inmortales llegan a campo de batalla brindando una gran ventaja al imperio aqueménida. Los griegos no darían pie atrás y lucharían con todas sus fuerzas, llenos de furia para defender su territorio. Leónidas ve caer a muchos de sus hombres al final del día, pero el cúmulo de cadáveres persas era aún mayor. He ahí su satisfacción, pues su estrategia estaba dando frutos. Los movimientos griegos eran mucho más eficaces que el de los temibles inmortales del imperio aqueménida. Jerjes, desesperado por la masacre que estaba presenciando, no encontraba respuesta para destruir a los griegos en las Termópilas y abrirse paso al corazón de Grecia. Su gran problema era los audaces espartanos. Un giro de suerte llegaría a puertas del rey persa, como una salvación divina. Efialtes, un hombre griego, llegó a pies del monarca y propone a Jerjes la respuesta crucial para el tremendo desconcierto de este. Propone una macabra estrategia de invasión para derrotar a los infortunados griegos, pidiendo a su favor una enorme recompensa a cambio de tal traición. Efialtes de Tesalia era hijo de Euridemo de Mélide, un honorable soldado griego.
Efialtes se convirtió en el traidor de su patria en venganza hacia Leónidas, ya que no le permitió combatir en primera línea contra los persas, debido a su deformidad física y poca fuerza, manchando su honor y deseo de lucha. Efialtes entrega una ruta alterna que permitiría la victoria absoluta de los persas, rodeando por completo a los griegos, una ruta desconocida hasta ese entonces para los poderosos persas. Jerjes toma con gran emoción tal propuesta, ofreciendo todo lo que quisiese a su adorado aliado en ese momento. El traidor de Esparta no contaría con que el imperio persa no soltaría absolutamente nada de sus riquezas al portavoz, provocando que Efialtes huya de nuevo a Tesalia a refugiarse. Con la información que poseían las tropas persas, deciden atacar por las espaldas a los griegos tomando la ruta alterna. Leónidas, enterado de tal crueldad, envía a varios de sus hombres a retirarse y proteger el territorio desde el corazón de Grecia. Cada vez le quedaban menos hombres a la tropa griega. Leónidas finalmente veía la derrota acercarse cada vez más, habría llegado su fin, y con él, el fin de Grecia. Para el último día de batalla, Leónidas solo contaba con 300 valerosos soldados espartanos y varios soldados de otros territorios griegos entre tespios y tebanos. Desafortunadamente en total desventaja contra el descomunal ejército persa. No se rindió jamás y continuó la lucha, ahora era atacado en conjunto y en mayor número por la traición de Efialtes. Pero jamás se detuvieron, los valerosos soldados griegos dieron una exhaustiva lucha al ejército persa hasta el final. Finalmente, Leónidas con gran furia se lanza a campo abierto a la batalla, para derrotar al imperio persa. Lastimosamente, es abatido por la lluvia de flechas en conjunto con un montón de soldados persas atacando. Desgraciadamente, el militar espartano Leónidas pierde la batalla, su aliento se desvanece rápidamente y cae rendido sobre el campo ensangrentado y lleno de cadáveres desmembrados. El monarca espartano, Leónidas I, había muerto. Ahora sin un rey que gobierne, sin un rey que dirija el ejército espartano, los griegos veían la cruda derrota, dieron batalla hasta el final, intentando recuperar el cuerpo de su majestuoso rey, tristemente, sin resultados. Para el final del día todos los valerosos soldados espartanos habían muerto en combate. En total 298 espartanos habían perecido cruelmente en el campo de batalla, y miles de generales persas. Por fortuna Aristodemo y Pantitas fueron los únicos sobrevivientes de tan sangriento evento, ya que se habrían retirado debido a varias lesiones graves que recibieron durante la batalla, por lo que se les permitió regresar, puesto que no estaban en condiciones de combate. Los persas tomaron gran ventaja y se abrieron paso hacia Atenas, saliendo victoriosos de la cruel batalla de las Termópilas. Los griegos habían perdido la batalla, pero siempre defendieron su honor hasta el final, y demostraron que los espartanos no tenían miedo a nada. Si bien esta fue una de las batallas más históricas, también es una de las batallas más míticas de Grecia.